Púlpito. Buenos días, queridos hermanos. A las 12. Porque realmente es maravillosa la oportunidad de poder estudiar su palabra. Más maravillosa aún la oportunidad de poder predicar su palabra sin tener mérito alguno para ello, digamos, y capacidad alguna para ello, sino que Dios, a través del Espíritu Santo, es quien nos capacita. Que el Señor esta mañana nos invite a descansar en Él, a reposar nuestras angustias, nuestros problemas, que los pongamos delante de nuestro Dios. Que la palabra que se predicará en esta mañana pueda también exhortarnos, animarnos, dispongamos nuestro corazón para ser exhortados por el Señor. Amén. En esta mañana. Les invito a orar. Padre amado, te doy muchas gracias, oh Dios, en primer lugar, por estar en este púlpito. A pesar de mis limitaciones, Señor, y de las complejidades de estos días, te doy gracias porque tú me has traído, Señor. Me has permitido estudiar, Padre Celestial, me has permitido orar. Y te ruego que tu Espíritu Santo, Dios, tú utilices en esta mañana. Amén. Que sea fiel a tu palabra, Padre Celestial. Que ninguna idea personal se plasme en la prédica, sino que solamente tu Espíritu Santo sea quien me hable a través de mí. Perdóname, Señor, mis pecados, límpiame, purifícame más y más para cada día, Padre Celestial. Amén. Y bendícenos como congregación con la palabra de esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. La prédica de hoy día se titula Influenciando nuestro mundo. Y la semana pasada comenzamos la nueva serie de estas predicaciones que se llama Antagónico, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 al 7, que conocemos como el sermón del monte, que algunos han definido como la quinta esencia de la enseñanza de Jesús, es decir, como lo más puro, lo perfecto, o la perfección misma. Y específicamente el pastor Alejandro predicó la semana pasada sobre las bienaventuranzas. Bienaventuranzas que describen el carácter que debemos tener los cristianos, los ciudadanos del reino, y a su vez las bendiciones o las esperanzas que Jesús da a quienes tienen este carácter, tales como dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra por herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión, etc. Las bienaventuranzas hacen que la bondad resulte atractiva, ya que engendra sueños de un mundo mejor. Son ideales nobles que nadie podría rechazar. Pero en la bienaventuranza final, establecida en los versículos 10 al 12, Jesús también nos advierte de la actitud que el mundo tendría hacia los ciudadanos del reino, la actitud que el mundo tendría hacia los cristianos, y que a menudo sería de persecución. Versículo 10 y 11 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Vamos a tomar harta agüita, señora. Si en primer lugar la bienaventuranza nos describe el carácter, ¿cierto?, que debemos tener los creyentes.
nos describe la persecución que vamos a padecer los creyentes si somos consecuentes con la fe que profesamos. Y es por eso que esta serie de sermones se llama Antagónico, porque las enseñanzas del Evangelio son contracultura. Las enseñanzas del Evangelio van en oposición clara a lo que enseña el mundo. Cristo enseña pobreza de espíritu, el mundo enseña soberbia. El mundo enseña a no llorar, a no demostrar sufrimiento o debilidad. El mundo es esencialmente injusto y no busca la justicia, sino que satisfacer sus propios intereses o anhelos de poder. El mundo no enseña compasión, sino que por el contrario, a poner el pie sobre el caído, a humillarlo, a pasar por encima de los demás. El mundo no enseña a respetar, no enseña a tener un corazón limpio, sino que por el contrario, a tener un corazón egoísta y vanidoso, donde el yo está en primer, segundo y tercer lugar. Y así podríamos seguir por un rato más, enunciando estas diferencias, comparando las enseñanzas de Cristo con el mundo. Por ello esta serie es antagónica, por eso esta serie es contracultura en relación al mundo. Porque mientras el mundo marcha en un sentido, el cristiano debe marchar en un sentido totalmente opuesto. Amén. Siguiendo y practicando las enseñanzas de Cristo. Y esto inevitablemente, si somos fieles a sus enseñanzas, acarreará luchas y persecución. Si fuéramos consecuentes con nuestra fe, vamos a tener resistencia. ¿Somos consecuentes con nuestra manera de vivir? Como nos señala en la ilustración, si usted, si yo, fuéramos acusados de ser cristianos y llevados a un tribunal, ¿existe suficiente evidencia para declararlo culpable? ¿O usted sería absuelto? ¿Existe suficiente evidencia de que soy cristiano en mi vida? En los versículos 13 al 16 de Mateo 5, que leyó mi hermana Magali, Jesús pasa a describir lo opuesto, es decir, la influencia del reino de Dios sobre el mundo, la influencia de los ciudadanos del reino, de los cristianos sobre el mundo. Las bienaventuranzas, vemos el carácter que Cristo da a sus hijos y las bendiciones asociadas a Él. Vemos la persecución en los versículos finales de los cristianos, y ahora en los versículos 13 y 16 vemos la influencia de los hijos de Dios en el mundo. Para ello Jesús procede a utilizar dos metáforas tomadas de la vida corriente del hombre, de la vida hogareña, como lo son la sal y la luz. Las palabras de los versículos 13 al 16 nos muestran al mismo tiempo cuán diferentes del mundo debemos ser, pero a su vez cuán relacionados con el mundo debemos estar. Cristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí se condena la mundanalidad y la secularización
es decir, la desaparición de los valores o comportamientos propios que nos identifican como cristianos. Pero también se condena la indiferencia o el aislacionismo, es decir, el estar aislados, completamente separados de lo que sucede en la sociedad. El cristiano no está llamado a vivir una vida ascética o una vida de contemplación, sino que está llamado a involucrarse activamente en la sociedad en la cual vivimos, siendo sal y luz en ella. Así como para que la sal produzca su efecto de sazonar o conservar, debe ser frotada en la carne. Cuando usted prepara un asado, le pone sal, o cuando la sal antes frota la sal sobre la carne. El cristiano también debe estar inmerso en el mundo para poder influir en él. Y así como la luz debe estar puesta en lo alto para alumbrar, así el cristiano debe estar puesto en el mundo para irradiar la luz de Cristo. Este pasaje, leído tantas veces conocido, tantas veces escuchado sermones por el suscrito, no deja de sorprenderme, no deja de que cada vez que uno estudia la palabra, siempre, por mucho que haya escuchado estudios, predicaciones, siempre aprende cosas nuevas. Siempre nos sorprende la Escritura. En el versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son. No lo dices, ustedes pueden ser. Ustedes podrían ser. No es condicional. Es imperativo que el cristiano sea sal de la tierra. Según el Instituto de la Sal de Estados Unidos, existirían alrededor de 14.000 usos conocidos de la sal. Además de ser un aliño fundamental, la sal se ha transformado en elemento esencial para fabricar textiles, cueros, vidrios, papeles, gomas, cosméticos, incluso en la perforación de pozos petroleros, estabilizador de caminos, para derretir la nieve. Ustedes saben que la mayor cantidad de sal que producimos en Chile se exporta al hemisferio norte para combatir la nieve en los caminos, para derretir la nieve. Y también una gran cantidad se utiliza como estabilizador para los caminos mineros también en el norte. La sal tiene muchos usos. Y en la antigüedad, además de ser un rico sazonador, se utilizaba para preservar los alimentos. Recordemos que no existía la refrigeración. No es como hoy nosotros que compramos la carne, el pescado, la mantequilla, el queso y lo metemos dentro del refrigerador. Se utilizaba la sal como un elemento para preservar. Y se dieron cuenta que no podía existir la vida sin la sal, por lo que llegó incluso a utilizarse como moneda de cambio, donde se llegó a pagar incluso a los legionarios romanos, a los soldados, con cantidades de sal. Y de ahí deriva la palabra salario, de la sal que le pagaban a los del ejército de Roma, ya que sin sal no tenían ninguna capacidad de poder conservar aquello que cazaban, aquello que pescaban, el alimento que tenían para guardar y subsistir. Incluso hasta guerras provocó la sal. ¿Cuáles son los principales atributos y los que están relacionados con la enseñanza bíblica? En primer lugar, la sal aumenta el sabor como condimento, sazonador. Y en segundo lugar, y el más importante, es el que preserva o evita o retarda la corrupción de los alimentos. Ejemplo, la carne se podía mantener por mucho tiempo siendo bien salada. ¿Quién no ha comido charqui, por ejemplo? Qué rico, ¿no? Su modo de preparación es con abundante sal, siendo secada y con abundante sal.
y así no se descompone. La sal preserva de la descomposición y también tiene un poder antiséptico. Cristo, en el Sermón del Monte, acá, en estos pasajes, nos advierte y tiene claro que el hombre y el mundo está corrompido sin Dios y obviamente no puede por sí mismo interrumpir este proceso de descomposición, tal como un trozo de carne o de pescado a la intemperie, que con solo un par de horas o días se pondrá putefacto. Es lo mismo que pasa en el mundo. En consecuencia, al señalar Jesús, vosotros sois la tierra, la sal de la tierra, nos ha dado una función. Nos ha dado la función de combatir, detener u obstaculizar la corrupción moral y espiritual de la sociedad. La sal es utilizada en la Escritura para preservar y combatir la corrupción, a la inversa del uso de la levadura en muchos pasajes de las Escrituras, que es sinónimo de pecados o de corrupción. Usted y yo debemos ser sal en esta sociedad. Permiso, propóleo. Para ayudar a detener la corrupción de mi garganta. Usted y yo debemos ser sal en esta sociedad. ¿Siento que no se escucha así? Sí, también. Frente a la gradual y paulatina descomposición moral de nuestra sociedad, frente a la cosmovisión e ideologías que atacan las enseñanzas de Dios, frente al Dios con minúscula de la tolerancia, que impide hoy debatir y defender nuestras ideas frente a diversas ideologías, como la ideología de género, o la ideología de la evolución, o la ideología de que el hombre nace bueno, o para defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, donde somos acusados inmediatamente de fundamentalistas y descalificándonos por nuestra fe. Defender nuestra fe y verdad frente a la ideología de que no hay una verdad, de que todos los caminos conducen a Dios, de que cada uno tiene su Dios. Cristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad. Y esa es la verdad que debemos proclamar y predicar, siendo sal en este mundo. Pero para poder ser sal en este mundo, usted debe partir primero por su vida. Yo debo partir primero por mi vida. Que las enseñanzas de Cristo sean sal primero en y para usted, para evitar su y mi corrupción moral, ética y espiritual. Para ello debemos seguir el ejemplo de Cristo, de tener el carácter establecido en las bienaventuranzas: mansedumbre, bondad, misericordia, amantes de la verdad, de la justicia y de la rectitud. ¿Cómo andamos por casa? Somos sal. Nosotros soy sal. Sí, solo una vez que su vida esté entregada al Señor, que haya sido salada por el Señor, usted podrá ser sal en este mundo, en su vida, en su familia, en su trabajo, con sus amigos, en su iglesia y en la sociedad. Asimismo, la sal
además de ser este preservante contra la corrupción, es un sazonador, realza el sabor de los alimentos. Estaba en la plena discusión estos días en las noticias, ¿cierto? Que se le va a echar sal a la marraqueta, y una polémica de si va a perder o no va a perder el sabor de la marraqueta que tanto nos gusta a los chilenos. ¿Qué más rico que un buen asado sazonado con sal de mar? De las salinas de Boyeruca, ahí camino a Bichuquén, o de las salinas de Cahuil, cerca de Pichilemu. Al respecto, en relación a la sal, Job afirmó: ¿puede comerse sin sal la comida desabrida? Es difícil, ¿cierto? Echamos de menos la sal cuando le falta la comida, pierde el sabor. Generalmente la asociamos con comida para enfermos, cuando los productos están sin sal. Al respecto, usted y yo debemos resaltar la vida buena en Cristo, con su fruto de dicha, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etc. Sí, solo así podremos ser verdaderamente salvos y revolucionarios frente a la cultura como visión imperante. Sí, la influencia de los cristianos depende de que seamos distintos, no idénticos. Solo así podremos influenciar y atraer al mundo, y no al revés, de ser atraídos y terminar siendo consumidos por el mundo. Es difícil, debemos reconocerlo. Es difícil frente a las presiones. Es difícil frente a mi propia concupiscencia, es decir, frente a mi propio pecado. Es difícil por las presiones del colegio, de la universidad, del ambiente del trabajo, de los amigos. Pero es allí donde precisamente debemos demostrar que mi carácter y persona ha sido transformada por Cristo. Asimismo, Jesús advierte en el versículo, segunda parte del versículo 13: pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Versículo 13, final. La sal pura, verdaderamente pura, nunca pierde su esencia, nunca pierde su sabor. Pero la sal, cuando es mezclada con impurezas, cerca del Mar Muerto en la época de Cristo, la sal se contaminaba con yeso, y la sal se puede contaminar con otras sustancias y perder esta característica de saborizante y de preservante y pasar a tener un mal sabor. Entonces, cuando la sal tiene impurezas, pierde esta capacidad de combatir la corrupción. Cuando esto sucede, la Escritura nos advierte que ya la sal no sirve para nada, es echada afuera, botada a los caminos y pisoteada por los hombres. Nosotros también, esto nos lleva a reflexionar que nosotros también podríamos perder esta capacidad de ser agente preservante y saborizante para el mundo. ¿Y cómo? Al igual que la sal, permitiendo que las impurezas, que el pecado contamine nuestra vida. Primera de Corintios 15, 23 nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El diablo generalmente se presenta a través de sutilezas, se presenta con apariencia de bondad, no se presenta con los cachitos, ni con de manera que nosotros lo podamos identificar, y de a poco nos va tentando. El pecado nos engaña, no se dejen engañar. Cuidado con las malas juntas, jóvenes, adultos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Entonces necesitamos mantenernos alejados del pecado. Efesios 5, del verso 3 al 5 nos dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué seria advertencia para mi vida, para vuestra vida. De otro modo, si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, afirma un autor, no servimos para nada. Amén. Podemos también ser desechados como sal insípida, Amén, echada afuera y pisoteada por los hombres. También podemos dejar de sazonar y ser agentes de preservación si llevamos una vida de mera religiosidad. amén, Jesús les habla a los fariseos y escribas que llevaban una religión formal y legalista y que por ello habían perdido su sabor e influencia en el mundo. ¿Cuántos de nosotros no estamos llevando una vida meramente religiosa, legalista o farisea? amén, Siendo miembros de una iglesia como si fuéramos miembros de un club deportivo o de un centro social, sin tener una verdadera relación con Cristo como mi Señor y mi Salvador. Sal, vosotros sois la sal. Y a continuación, Mateo relata la segunda metáfora que utiliza en este párrafo el Señor Jesús, que es: vosotros sois la luz del mundo. La segunda metáfora utilizada acá es la luz, que a diferencia de la sal tiene una función positiva, en el sentido que la otra es negativa porque detiene la corrupción, preserva. Tiene una función positiva que resplandece abiertamente, públicamente, por lo que estas dos metáforas se complementan. La luz en las Escrituras indica el verdadero conocimiento de Dios, la bondad, la justicia, la veracidad, en contraposición a las tinieblas. La afirmación de que vosotros sois la luz del mundo significa que los cristianos no solo hemos sido bendecidos con los dones o frutos que relatan la bienaventuranza, sino que somos el medio utilizado por Dios para irradiar, para transmitirlo a quienes nos rodean. Los poseedores de la luz nos debemos convertir en difusores de la luz maravillosa que es Jesucristo, y debemos brillar como las estrellas en el cielo, como luminares en el mundo, como nos señala Filipenses 2:15, parte final. Pero ojo, pestaña y ceja, como decía alguien por ahí. Los cristianos nunca somos luz por sí mismos. amén, Somos una luz derivada. La verdadera fuente de la luz es Cristo. Es el Señor. Nuestra luz irradia la luz de Cristo. Y para poder irradiar la luz debemos estar unidos, conectados, en relación permanente a la luz genuina, a la luz verdadera que es el Señor. Efesios 5:8 nos dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Los cristianos somos como la luna al sol. La luna irradia la luz del sol. Los cristianos debemos irradiar la luz de Cristo. Cristo es la verdadera luz.
Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Claramente, sin Cristo no podemos brillar, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero como luz tenemos una doble responsabilidad. En primer lugar, debemos ser visibles. Como nos señala la Escritura, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Uno ve una ciudad que está en lo alto de una colina por la luz que irradia. En los días que no hay contaminación, desde los sectores de Las Condes o Vitacura, uno puede ver en la cordillera la barba. Y uno llama la atención que luz es la que está ahí arriba. Y uno puede ver la barba cuando no hay contaminación desde acá de Santiago. Uno puede ver una ciudad que está en lo alto. Y al hablar Cristo de una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nos dice que nosotros, sus seguidores, debemos ser vistos por el mundo y no debemos estar encerrados o escondidos del mundo. Y además de ser visibles, debemos irradiar esta luz. Es la segunda idea que está en el versículo 15, dice: ni se enciende una lámpara por cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Esta idea de la lámpara, para iluminarse en los tiempos de Jesús, usaban lámparas de aceite que se ponían en un alto. Generalmente las casas tenían una parte que salía y se ponía arriba. Por lo tanto, esta idea de poner la lámpara en un candelero o una repisa es para que alumbre a todos los que están en la casa. Y por el contrario, nadie sería tan necio de encender una lámpara cuyo propósito es alumbrar para ponerla bajo un cajón, sino que en lo alto, para cumplir la función que naturalmente está llamada a cumplir, que es iluminar. Y es por ello que claramente, como nos señala la Escritura, tal como alumbra una lámpara en una casa, así debe ser el cristiano para el mundo. Irradiar la luz de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de que la luz brille en el mundo? Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos. De todos. No de los hermanos, no solo de los hermanos, no solo de mis amigos, no solo de los que me caen bien, de todos, incluso de mis enemigos. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El objetivo, el propósito, es que aquellos que no conocen a Dios puedan ver las buenas obras de sus hijos, de los ciudadanos del reino, para que glorifiquen y alaben a Dios. Así ellos alabarán a la fuente de la luz, es decir, a Cristo, y no a la lámpara que irradia. El Señor pone énfasis en las obras consideradas como producto de la fe, porque, como dice un autor, porque los hechos hablan más fuertes que las palabras, o porque los hechos hablan más fuerte que 1000 palabras, como dicen también. Estas obras no son para buscar nuestra propia gloria, como nos advierte la palabra, como nos exhorta en Mateo 6 cuando se refiere a las oraciones en público o a la forma de expresar el ayuno y de realizar las obras. Mateo 6 versículo 1 nos dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no le dará ninguna recompensa. Las buenas obras son producto del amor de Dios para contigo y para que otros puedan ver, conocer y glorificar al Padre que te salvó a ti y
que también puede salvar a quien tú le enseñas las buenas obras que Dios te ha dado. ¿Qué debemos entender por buenas obras? Es una expresión general que abarca lo que el cristiano dice y hace. Una expresión práctica del amor de Dios y el amor al prójimo. Obras visibles de compasión, de ayuda desinteresada, de hacer algo por el bienestar de los demás. No solamente por usted, por su familia o sus amigos, sino por aquellos a quien no conoce, que requieren una palabra de aliento, una ayuda concreta. Participar en instituciones benéficas, ancianidades de los niños, rehabilitación de presos, alcohólicos, etc. De educación, motivar a los demás, aportar económicamente a dichas instituciones, etc. Las buenas obras, de las que no hablamos mucho en la iglesia, pero que Cristo nos exhorta a realizar. Cuando la gente ve este tipo de obras, dijo Jesús, alabarán al Padre que está en el cielo. Como lo señala una ilustración, mientras un hombre lee la Biblia, 10 te leen a ti o me leen a mí. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando afirmó que éramos epístolas vivientes. Poco valen los sermones si no predicamos a Cristo con nuestras vidas. Amén. Si no le recomendamos el Evangelio, si no recomendamos el Evangelio por nuestra manera de andar, no hemos de ganar a nadie para Cristo. Y lo repito porque es muy interesante lo que esta ilustración. Mientras un hombre lee la Biblia, 10 te leen a ti. Somos epístolas vivientes. Poco valen nuestros sermones si no predicamos a Cristo con nuestra vida, si no recomendamos el Evangelio con nuestra manera de andar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de relacionarnos con el prójimo. No hemos de ganar a nadie para Cristo. Recordemos que la fe sin obras es muerta, como lo señala la Escritura. Somos llamados a realizar buenas obras, que incluso Dios, dentro de su propósito y su majestad, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Usted alumbra el camino de alguien? ¿Tiene buenos focos? ¿Tiene buenos neblineros para alumbrar en los tiempos de tinieblas? ¿Irradia luz o irradia solo aspectos negativos? ¿Es huraño? ¿Es irritable? Nosotros debemos irradiar la luz de Cristo. ¿Aglutinamos a las personas o las alejamos? ¿Somos fuentes de paz o somos fuentes de desunión? ¿Somos misericordiosos o somos cabrineros? Hay una ilustración que habla de que un ciego en un pueblo muy oscuro, en la antigüedad, caminaba con un faro encendido. Este ciego se llamaba Geno. Y hasta cerca a otra persona de la ciudad te puede preguntar: Geno, ¿por qué andas con el faro encendido si tú eres ciego? No ves nada. Y dice: sí, yo me conozco la oscuridad de memoria, pero ando con el faro encendido para que los demás puedan ver el camino. Andamos con el faro encendido para que los demás puedan ver el camino del Señor. Si no tenemos focos, si tenemos cortocircuito en nuestra vida, ocupémonos con temor y temblor, porque hay algo en mi vida, en su vida, que no está dejando fluir la luz de Cristo. Pecado, situaciones no resueltas, etc. Ya que el cristiano genuino irradia naturalmente la luz de Cristo en su vida.
Y asimismo, otro de los libros que consulté nos hace una advertencia, nos dice: el cristiano que quiere ser invisible ante los demás, deja de seguirle. Muchas veces se ha dicho que los cristianos de servicio secreto no somos verdaderamente cristianos. Para ir concluyendo, permiso. Hoy nos enfrentamos a una sociedad donde se valora la pillería y la astucia por sobre la honestidad y el esfuerzo. Nos enfrentamos a una sociedad donde se le rinde culto a la sexualidad libre o a la pornografía. Nos enfrentamos a una sociedad donde la moralidad cada día tiene un menor valor, donde la ética no es apreciada. Cada día descubrimos nuevos hechos de corrupción en la política, en el gobierno, en las empresas, incluso en las iglesias, en hermanos, etc. Nos enteramos de sobornos, nos enteramos de facturas falsas, de estafas piramidales, de jubilazos, de financiamiento ilegal de la política, de licitaciones arregladas, de arreglines de todo tipo, de mal manejo de los dineros, de abusos sexuales, incluso de pseudo pastores. Situaciones que reflejan cómo el mundo y la corrupción ha avanzado. Frente a esta realidad de corrupción, ¿qué hago yo para ser sal? ¿Soy sal? ¿O mi sal está contaminada o se volvió insípida? ¿Y me confundo con el mundo? Corro en las pruebas, no entrego vueltos, efectúo rendiciones de cuentas truchas, no doy boleta, adultero las ventas para ganar comisiones. Hace poquito me enteré que un agente de un banco que era regente le echaron de su trabajo porque abría tarjetas de crédito a muchos de los clientes para aumentar sus comisiones. Yo le había reclamado un par de veces diciendo que yo no había pedido esa tarjeta, que por favor me la eliminara, y permanecía siempre en la web mi tarjeta. Hasta que un día voy al banco y me encuentro con que no está, pido hablar con la persona y dice: no, la señorita se dedicaba a abrir tarjetas sin el consentimiento de los clientes para aumentar sus comisiones. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Su despido, ¿cierto? Adultero las ventas, engaño a mi prójimo, vendo un auto en excelente estado a sabiendas que tiene fallas, advierto eso al comprador, engaño a mi prójimo, le echo menos cemento a la obra, pongo repuestos usados, me coludo para alterar los precios, pago sueldos de miseria, etc. Ser sal implica tener una vida de consecuencia cristiana. Ser sal es un desafío para cada uno de nosotros. Somos llamados a ser sal. No es un lujo, no es un si puedo, es un deber del cristiano. Hermanos, si la sociedad está corrupta, es porque como cristianos no hemos sido la sal que Dios demanda que seamos. Amén. En primer lugar, en mi vida, en tu vida y después en la sociedad. Asimismo, la palabra de hoy nos llama a ser luz en forma imperativa. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. La que debe brillar a todos para que los demás vean nuestras buenas obras y alabar al Padre que está en los cielos. Es un deber, una responsabilidad, no una opción para el cristiano. Seamos sal y luz. No perdamos el sabor cristiano y dejemos que nuestra luz alumbre, que guíe, que prevalezca sobre las tinieblas, y no lo ocultemos de ningún modo,
sea por pecado, por componendas, por pereza o por temor. Como dice John Stott, la sal cristiana no tiene derecho a quedarse apretujada en elegantes saleritos eclesiásticos. Amén. La sal cristiana no tiene derecho a quedarse apretujada en elegantes saleritos eclesiásticos. Nuestro lugar está en medio de la sociedad, Amén. frotándonos con ella como la sal se frota con la carne para evitar que se descomponga. Jesús nos ofrece el inmenso privilegio de ser sal y luz en el mundo, solo si vivimos de acuerdo a las bienaventuranzas. Nosotros debemos ser la luz del mundo. No puede decir, la iglesia está hecha un desastre, o la nación está hecha un desastre. No, tú tienes la responsabilidad de efectuar un cambio en este mundo, de ser sal y luz en el mundo. El mundo necesita de ambas. Es malo, necesita sal. Está oscuro, necesita luz. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres que influyamos sobre los que nos rodean, partiendo primeramente por tu entorno más cercano, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu estamento social que participas, en la sociedad, en la política. Eso lo puedes hacer solamente si eres sal y luz. ¿Influyes a alguien tú? ¿O somos piedra de tropiezo e influimos para que alguien no se acerque a Cristo? ¿Estás permitiendo que resplandezca tu luz? Dios tiene un llamado en esta mañana, querido hermano. Dios tiene un llamado para tu vida, un llamado a comprometernos, un llamado a ser transformados por el Espíritu de Dios. Amén. Un llamado a trabajar para que otros puedan conocer a Cristo, pero por sobre todo un llamado a cambiar nuestra manera de vivir. Él te quiere usar, tu vida debe marcar la diferencia, por lo tanto debemos ser sal y luz en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos dé valentía, porque se necesita ser valiente para ser un cristiano genuino en estos días y dar testimonio en el trabajo, en las reuniones de amigos, donde quiera que se esté, para alzar la mano, para dar una opinión, aunque todo el mundo se te venga encima, con amor, con paciencia, con misericordia, como es el Señor, como nos trata el Señor, sin atacar, sin llevar la espada solamente de frente, también llevando la bondad, la misericordia y el amor de Dios a los demás. Que Dios nos bendiga. ¿Oremos? Padre amado, muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra nos exhorta, porque tu palabra me exhorta, Padre Celestial, a cambiar. Tu palabra nos exhorta, Señor, a cambiar nuestra manera de vivir. Nos exhorta a comprometernos, oh Dios, a comprometernos con el Señor Jesucristo, a comprometernos con tu iglesia, Padre Celestial, a comprometernos con la sociedad. No podemos permanecer en saleritos, Señor, guardados en un estante. Amén. Debemos, Señor, estar en el mundo para influir en él de manera positiva. Ayúdanos, Señor, con valentía para enfrentar, Señor, las tentaciones, con valentía para enfrentar cuando nos demanden razón del cristianismo, cuando nos demanden razón de nuestra fe. Ayúdanos a iluminar a otros, a ser generosos, Padre, en aquello, a no quedarnos con este regalo hermoso de la salvación para nosotros, sino que irradiar la luz de Cristo, Padre, en este barrio, acá en Peñalolén, en nuestra vida, donde tú quieras que nos llames. Amén. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, decisiones de vida, porque estas enseñanzas son para que tomemos decisiones, Padre, de vida, decisiones de servicio, decisiones de doblar nuestras rodillas, Padre Celestial, para seguir tus caminos, para que nuestro yo disminuya, para que tú puedas cada día más crecer en nuestra vida. Bendícenos, ten piedad, Señor, ten misericordia de quienes aún no te conocen, ten misericordia de quienes tienen dudas de su fe, Padre Celestial, ten misericordia, Señor, de quienes pueden tener pereza, Padre Celestial, ten misericordia de quienes aún no te han conocido, Señor.
Permite que el mensaje del Evangelio, que las buenas obras que estamos llamados a hacer, puedan alumbrar e iluminar sus vidas. Y perdónanos, porque muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para otros, en vez de ser sal y luz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.